el Evangelio, hermanos. El libro de Hechos es una gran bendición porque el libro de Hechos es la prueba de algo importantísimo. Lo que nosotros sabemos bíblicamente y de los 4 evangelios es esto, de que toda la obra necesaria para salvar el alma del ser humano ya se acabó por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Él no dijo desde la cruz, ayúdame. Él dijo, consumado es. No hay nada que añadir a esa obra, ni bautismo, ni asistencia a la iglesia, ni penitencias, ni persignarnos. Nada se tiene que añadir a la obra de Cristo. La obra de redención en los 4 evangelios es declarado, está sellado. Amén. Pero lo que aprendemos del libro de Hechos es que la proclamación de ese mensaje sigue en pie. Sigue en pie la necesidad de llevar a cabo la gran comisión, hermanos. Y quiero recordarnos, hermanos, que en este año el lema ha sido en la iglesia multiplicando. Ya no hay los banners, hay las decoraciones de Navidad que se han hecho con excelencia, hermanos, pero el asunto de multiplicarnos. De hecho, el otro día alguien estaba llevando una de esas playeras y me llamó la atención otra vez de que 2020 empezó con el lema de multiplicándonos. Y gracias a Dios, hermanos, aquí en esta noche Sammy fue salvo en el mes de abril y aquí está con un alma salva, fundado en la palabra de Dios, en la casa de Dios, un hombre que andaba por las calles, pero ahora sorprende a sus ex amigos porque él tiene pues una nueva familia. Dios, hermanos, no está, hermanos, en el cielo como excusándonos de hacer la gran comisión. Hermanos, alguien invitó a Sammy vino, escuchó el evangelio y está siendo discipulado. Bendito sea Dios, otra alma ha sido salva. Otras personas han escuchado el evangelio. En mi experiencia aquí asistiendo a la iglesia, hermano, cada domingo han visto visitantes, pandemia o sin pandemia, ha visto personas nuevas. ¿Por qué, hermanos? Por la necesidad quizás física o la preocupación. La gente ve mirando sus prioridades espirituales y están llegando a la casa de Dios. Dios ha salvado almas. Hemos tenido personas en el discipulado, hermanos, allá en la segunda planta los jueves, y Dios ha ido bendiciendo esa visión de multiplicando, porque es la visión, hermanos, de Dios para la iglesia. Y necesitamos, hermanos, por un momento apagar la tele, dejar de oír noticias, hermanos, y ver lo que la Biblia llama en el libro de Hechos o en el libro de Filipenses el progreso del evangelio. ¿Por qué, hermanos? No importa lo que haga el gobierno, no importa quién comió un murciélago en China, no importa, hermanos, en Cristo qué tanto es el dólar comparado con el peso, hermanos. Hay una necesidad espiritual en cada ser humano. Las calles de Puebla son llenas de 4 millones de almas que van a ir rumbo al infierno si no conocen a Cristo como su Salvador. Y nosotros tenemos la solución para esa necesidad que se llama el evangelio. Y no sé de usted, hermanos, pero yo no quiero que se estanque el progreso del evangelio por mi vida. Yo quiero que se haga, hermanos, adelante el progreso del evangelio por mi vida. Entonces, de igual manera como empezó este año, vamos a terminar el año, hermanos, considerando el tema multiplicándonos y este asunto, el progreso del evangelio, hermanos. El libro de Hechos es una gloria, hermanos. Se revela que el evangelio es para cada raza, para cada persona, hermanos. Judíos como los miles de sacerdotes que fueron salvos, o los muchos sacerdotes que fueron salvos. Judíos ortodoxos fueron convertidos a Cristo en capítulo 4. Gente indígena allí en la isla de Melita fueron convertidas en capítulo 27. Personas
judías, personas gentiles y personas medio gentil, medio judío como Timoteo fueron convertidos, hermanos. La iglesia alcanzó ciudades grandes como Jerusalén, Atenas y Roma, pero también pueblos chicos también y islas pequeñas, gente olvidada fue alcanzada, hermanos, en Cristo. Y el libro de Hechos revela que Dios ama a la mujer. Una mujer como se llama Lidia se salva. Dios ama a los hombres. Cornelio se salva también. Para toda raza, para ambos géneros, gente del pueblo, gente estudiada, no estudiada, pero el libro de Hechos es dirigido a un hombre llamado Teófilo, el que ama a Dios, el amador de Dios. Y estoy hablando con gente aquí que imperfecta que somos, pero amamos a Dios. Por eso vinimos a la iglesia, por eso están sintonizados por red social, por eso tienes la Biblia abierta y corazón más abierta para escuchar la predicación, porque amas a Dios y al que ama a Dios se le entrega la responsabilidad de participar en el progreso del Evangelio. Y lo que quiero yo mencionar, hermanos, es capítulo 1, versículo 8. Si puedes ir allí, por favor, sería pues de bendición, un versículo conocido. Vamos a llegar allí después de leer los primeros versículos de este texto. Se revelan de que los cristianos estaban mirando, esperando la venida de Cristo. Yo creo que eso es una buena postura tener, hermanos, vivir como si Cristo vendría en esta noche, ¿sí o no? Pero por mientras, si Cristo no viene, nosotros no lo tenemos por tardado en su regreso. Hay que estar, hermanos, entendido que Cristo espera su regreso porque Él quiere ver más personas convertidas a su salvación. Y los cristianos estaban mirando en las nubes, esperando la venida de Cristo, y un ángel tuvo que hablarles y decirles, por favor, versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te toca saber tiempos, pero te toca otra cosa, una responsabilidad de hacer algo antes que Cristo venga. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué enorme mandamiento es esto, iglesia, ¿no? Que sintamos frescamente el peso de estas palabras, porque para esta iglesia, hermanos, esto fue un mandamiento imposible de llevar a cabo, iglesia. Ahora, la gran comisión es tan importante y lo sabemos porque Dios lo repita al final de todos los evangelios, hermanos. Y aquí otra vez, como una vez más, para enseñarnos la importancia de llevar el evangelio a toda criatura, hermanos, se siente, hermanos, se siente la grandeza, hermanos, de la compasión de Dios para con todo el mundo, hermanos. No solamente los judíos de Jerusalén, pero la gente ignorante allí en las islas lejanas y hasta lo último de la tierra, hermanos, en Cristo. Y la Biblia nos revela algo, hermanos, de esto, que no solamente hay una gran responsabilidad, pero, hermanos, hay poder acompañándonos para hacer la obra, hermanos. Amén. Hay específicamente en este texto, Dios dice en Marcos: id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Mateo, pues id y haced discípulos por todas las naciones, y entendemos todo eso. Pero en caso de que usted se excusara de eso diciendo: yo no tengo lo necesario para hacer esta obra, hermanos, se quita cualquier excusa, porque dice: pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Permítame mencionar algunas imposibilidades para esta pequeña manada, este pequeño rebaño de creyentes, hermanos.
en Hechos capítulo 1, la Biblia nos menciona que, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y la Biblia es cuidadosa de mencionar números. Y la Biblia dice, y los reunidos eran como 120 en número. Primeramente, hermanos, numéricamente esto fue un mandamiento imposible. El mandamiento es evangelizar a todo el mundo. En los días de Cristo no hubo una población de billones, pero hubo, hermanos, muchos millones, hermanos, habitantes sobre la faz de la tierra ya. Hermanos, algo que nosotros, los hijos de Noé, hemos sido buenos es reproducir. ¿Sí o no, iglesia? Algunos tuvieron la abuela que tuvo 15, ¿sí o no? Y bueno, somos buenos, hemos ido por todas partes, hermanos, reproduciéndonos, hermano, y puesto que hay gente esparcida internacionalmente, el evangelio también tiene que esparcirse internacionalmente, hermanos, y ir a los millones de personas esparcidas por toda la tierra. Pero la Biblia es cuidadosa para decirnos que esto no fue una mega iglesia, sino que 120. Nada más. Hermanos, algunos piensan que es el trabajo de las iglesias grandes, de las iglesias que tienen millares y grandes nombres y grandes, tal vez, líderes. Hermanos, yo estoy agradecido por grandes iglesias, pero respeto también, hermanos, este asunto, hermanos, que Dios no dio la gran comisión a iglesias grandes, dio la gran comisión, hermanos, a una iglesia pequeña, porque lo grande de la gran comisión no somos nosotros, sino la grandeza es el que nos dio la comisión, hermanos, que nos puede, hermanos, permitir hacer cosas en su poder que nunca podríamos hacer en nuestro poder. Numéricamente esto fue imposible. Número 2, socialmente esto fue imposible. Dios dio este mandamiento, hermanos, a cristianos judíos. Interesante, ¿sí o no? Por ser judíos eran odiados por los gentiles, y por ser cristianos eran odiados por los judíos. Y la Biblia, cuando se subieron a predicar, es que estos no salieron del seminario de Gamaliel, que no tienen letras, no eran respetados, se consideraban como la escoria del mundo. Y aprendemos de Pablo que Dios no escoge a la gente noble, hermanos, pero Él escoge a veces lo más vil de la tierra, pero los redime y les da una plataforma grande, hermanos, para así, hermanos, reducir en necedad la sabiduría del mundo, hermanos. Y es interesante. Yo me acuerdo, yo me convertí a mediados de los años 90, en 96, y yo dije, Señor, que Michael Jordan se convierta el número 23 para los Toros de Chicago. Y si Michael Jordan, Señor, se convirtiera, wow, qué plataforma tendría. Pero, hermanos, hasta la fecha Michael Jordan fuma cigarros y es un miserable, deprimido, idólatra, hermanos, hasta la fecha. Pero yo sé algo, hermanos, que Dios no necesita gente de gran nombre, gente de gran respeto, no necesita gran partidos políticos, hermanos. Necesita gente que a pesar de su condición social, ama más el evangelio que cualquier cosa, hermanos. Socialmente esto fue imposible, hermanos. Número 3, en cuanto a experiencia, esto fue imposible. Si me da un mandamiento de evangelizar solamente todo Puebla, 4 millones, hermanos, estoy pensando, ¿a qué conferencia puedo ir para que me entrenen a hacerlo? ¿Dónde podían ir ellos para acudir a ayuda? Pues no tuvieron conferencias, no tuvieron panfletos, no tuvieron mucho a su acceso, hermanos, pero sí tuvieron el Espíritu Santo, hermanos, y Él es mejor herramienta que cualquier misionero, cualquier iglesia, cualquier ganadora o ganador de almas puede
esperar tener, hermanos, pero en cuanto a experiencia, ellos no tuvieron pues 40 años en el ministerio, no eran veteranos de canas, hermanos, que supieron las técnicas, pero tuvieron el poder del Espíritu Santo de Dios. Número 4, económicamente esto fue imposible, hermanos. Hermanos, la gran comisión cuesta. Y hermanos, es algo que hasta la fecha el mundo no dice, ay, tú eres misionero, la gasolina es gratis. Ay, tú eres misionero, no te vamos a cobrar para pasar por las casetas en camino a tus predicaciones. Los boletos de avión de Aeroméxico son gratis para los pastores y misioneros evangelistas porque te respetamos tanto. No es así, mi hermano. Gasolina cuesta, amén. Medicina cuesta, imprimir Biblias cuesta, imprimir folletos cuesta, hermanos. Levantar una obra cuesta económicamente, hermanos. Y Dios dio un mandamiento enorme a esta iglesia de Jerusalén. Y es interesante, no vamos a ir ahí por falta de tiempo, pero en Romanos capítulo 15, versículo 26, Pablo refiere a esta iglesia como los pobres santos de Jerusalén. Hermanos, con lo poco que tenían, Pedro pudo decir, no tengo plata ni oro, pero algo sí tengo, algo sí puedo. Y hermanos, no nos cuesta ni un peso, hermanos, para hablar de Cristo a alguien aquí en Puebla, hermanos, amén. No nos cuesta, hermanos, nada, sino nuestra vergüenza, nuestro orgullo nos cuesta, sí, hermanos, pero en cuanto a dinero, hermanos, no nos cuesta dar el evangelio, pero económicamente esto fue imposible. Y luego tecnológicamente fue imposible, hermanos. Hoy en día tenemos redes sociales, programas de radio han alcanzado personas. Yo tengo un amigo cercano que es pastor. Él fue convertido a Cristo escuchando una predicación, hermanos, por casualidad en la radio, hermanos, en nuestro país. Cuánta tecnología lo hace que podemos internacionalmente esparcir el evangelio y más rápidamente, iglesias. Y gracias a Dios por redes sociales y cosas así que podemos usar. De hecho, en un país islámico escuché de a un cristiano que sabía, si voy a predicar me van a matar instantáneamente. No le dio la gana de ser un mártir, pero quiso alcanzarles para Cristo. Y entonces lo que él hizo era algo tan sabio con la tecnología. Él decidió pagar y regalar en su ciudad internet gratis a las personas que estaban a su alrededor, pero para entrar en su internet, ellos tenían que entrar, aplastar un botón y salía el mensaje del evangelio, hermanos. Qué astuto, qué sabio, hermanos, amén. Y gracias a Dios, hermanos, por aviones. Llegamos aquí en México en 4 horas, hermanos. Tal tecnología ayuda, ¿sí o no? No estamos, hermano, en chanclas y en burros, hermanos, dando tanto el evangelio. Aquí estamos en autos y en aviones, en transporte público. Gracias a Dios por la tecnología, pero eso no fue algo posible para ellos. Pero gracias a Dios el poder de esa iglesia no fue en la tecnología, era en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y hermanos, otra cosa, si yo fuera a dar la gran comisión, hubiese dado a una iglesia muy grande, a una iglesia con gente de renombre en la sociedad, una iglesia con mucha experiencia, con mucha plata y con mucha capacidad tecnológica, pero también yo no hubiese dado la gran comisión, hermanos, a un grupo de hombres que tenían tantos problemas con la fe, tantas luchas espirituales, ¿no, iglesia? Tantas luchas. Cristo le reprendía aún después de estar resucitado. Manda a María Magdalena y no la quisieron creer, hermanos. Tomás, el incrédulo, en medio de ellos, hermanos. Espiritualmente esto fue imposible. Y no sé de ustedes, hermanos, pero yo he tenido, hermanos, los momentos míos cuando he sido un hombre de poca fe igualmente.
Pero aún así siento, hermanos, la necesidad del Espíritu Santo diciendo, predica a una persona más. Avance el Evangelio a una persona más, hermanos. Bendito sea Dios. La gran comisión no es para gente, hermanos, perfecta. Es para gente justificada, mi hermano. Amén. No es para gente moral o buena. Es gente que sabe la dulzura de la gracia de Dios en su propia vida, hermanos. Y que bendición, hermanos. Quiero decir a algunos de ustedes, yo soy un hombre de canas, de malas rodillas, de muchas lesiones por jugar fútbol americano y ya no puedo correr bien, pero yo sé algo. Si fuera el hombre más recio en México y yo en una carrera, hermanos, pero si él estuviera corriendo pero hacia atrás, le gano, ¿sí o no? Le gano si él está mirando hacia atrás. Y hermanos, algunos de nosotros en 2021 tenemos que dejar de mirar hacia atrás. Hemos fallado, hermanos, tenido nuestros momentos de incredulidad, pero Cristo visitó la iglesia muy imperfecta para demostrar su perfección. Visitó la iglesia débil para mostrar su poder. Visitó esa iglesia con la gran comisión. Y les dijo en versículo 8, pero recibiréis poder. Amén. No tengo tecnología, no tengo economía, no tengo mucha espiritualidad, mucha experiencia, pero esto, amén. Hay que añadir un pero al asunto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y van a tomar cloro y sobrevivir. No, hermanos. Van a hacer baile santo, van a desmayarse. Cash Luna te va a pegar en la cabeza y vas a desmayar. No, pero recibiréis poder. Y la gran manifestación, hermanos, en Hechos 1:8 de lo que es la llenura y la dirección del Espíritu Santo es esto: van a ser testigos a mí. Van a ser mis testigos especiales. Un testigo es alguien que vio algo y tiene que decirlo a alguien más que no lo vio. Y hermanos, nosotros somos gente que hemos visto algo. Amén. No físicamente, no personalmente, pero por los ojos de la fe en la palabra de Dios. Hemos visto la belleza de Cristo crucificado. Lo hemos tomado por nuestro Salvador y nuestra salvación, hermanos. Hemos visto algo y podemos contarlo a alguien que todavía no lo ha visto. Y hermanos, la gran comisión sigue en pie. Y la gran comisión tiene que ser algo que te preocupa más que un virus, hermano. Que te preocupa más que tu propio bienestar, hermanos. Hermanos, la gente que más amenaza a Satanás es la gente que vive sin temor. Es que la gente arriesgada. La gente, hermanos, que no le importa. Hermano, me fascina el famoso David Livingstone en África. Él estaba en medio de la jungla predicando a gente caníbales que te quitaba la cabeza y te comía la carne. Y él predicaba y predicaba y predicaba. Y decían, señor Livingstone, desde Inglaterra la gente decía, señor Livingstone, le vamos a enviar gente para ayudarte una vez de que hagan caminos hacia adentro de la jungla. Él dijo, no los mandes, no los quiero. Porque si es gente que necesita camino, ni quiero que trabajen conmigo. Quiero la gente que trabaja cuando no hay camino. Hermanos, la gran comisión en medio de un imperio que les iba a matar, que les iba a silenciar. Pero aún así, hermanos, sintieron, hermanos, que el impulso adentro del Espíritu Santo era más fuerte que el temor infundido desde afuera. Y hicieron algo, hermanos, en la primera época que jamás ha sido replicado. Ellos cumplieron su día, en su tiempo, su parte de la gran comisión, hermanos. Y nosotros somos sus herederos espirituales, hermanos. Y quiero simplemente, hermanos, hablar
en esta noche sobre la importancia del progreso del Evangelio. Capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver algunos textos aquí en el libro de Hechos que tienen números, hermanos. Números, no porque números importan o que necesitamos que alguien ponga like en Facebook. No. Nosotros entendemos que cada número representa una alma, hermanos. Amén. Vamos a respetar, hermanos, la compasión de aquel pastor celestial que contó los 99, pero se fue, hermano, lejos en busca de uno, hermanos. Cada uno representa una alma que va a vivir por toda la eternidad y que disfrutará la gloria del cielo o lamentará el día que nació estando en las llamas del infierno. Hermanos, cada persona representa una alma y estos 120, hermanos, fueron rescatados por la gracia de Jesucristo. Capítulo 2, por favor. Después de un buen tiempo de oración, de unidad, de asistir juntos los cultos, de abrazarse, hermanos, y de recordar la belleza de Cristo, ellos aprovecharon una fiesta religiosa que muchos asistieron, hermanos, pero era una fiesta hueca, hermanos, nada más una tradición para la gente. Pero Pedro y los demás, llenos del Espíritu Santo, predican. Y capítulo, por favor, capítulo 2, versículo 41, después de que Pedro, el hombre más terco de entre ellos, hermanos, pero más celoso también en momentos. Pedro es otro, hermanos, no es el temeroso negando a Cristo delante de una niña. Se está parando delante de miles de hombres anunciando la belleza de Cristo. Y la Biblia nos dice algo con mucho cuidado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuánto, iglesia? Como 3,000 personas. Dios no ignora el número. Entonces, hermanos, aquí en capítulo 2, versículo 41, la iglesia, hermanos, creció de 120 a menos 3,120. Pero, hermanos, yo creo que es un buen servicio, ¿sí o no? Yo creo que la iglesia fue multiplicando, pero ellos todavía tenían hambre, porque donde hay fuego, hermanos, Proverbios dice, el fuego nunca dice basta. Y capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor en su gracia añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Su testimonio no solamente era pues una corbata el domingo, hermanos, todos los días ellos estaban listos en todos lugares en Jerusalén para dar el evangelio. El proceso era Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero, hermanos, que usted llegue a capítulo 4. Estamos todavía en la ciudad de Jerusalén, hermanos. Y la Biblia nos dice en versículo 1 de capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso es como el cura en el pueblo que nunca visita el pueblo, siempre se emborracha, hermanos, pero el momento que tú llegas, está un poco molesto, ¿no? Y bueno, esto pasó, versículo 3, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero hay algo del evangelio, hermanos. Es una semilla que se planta. Y mira versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué iglesia dice? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Otro versículo que nos enseña, hermanos, un número 120 en Hechos 1, 14, 15. Hechos 2, 41, 3,000 más. Aquí a menos 5,000 más. Solamente hablando de los hombres, ni contando sus esposas, sus hijos, pero a menos tenemos 8,120 personas. Y hermanos, por favor, capítulo 5, si puedes ir allá. Esto es algo glorioso. La Biblia nos dice en versículo 27, otra vez están levantando
hermanos, una persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y revela algo, hermanos, que el evangelio no lo puedes poner en una cárcel, no puedes restringirlo. El diablo no es tan poderoso. El evangelio, hermanos, prospera donde hasta persecuciones y dificultades, adversidades abundan. Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis, ¿qué iglesia? Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué interesante, hermanos, que Hechos 1:8 nos menciona que tenían que llegar primeramente a ¿qué ciudad? De Jerusalén. Y esto, hermanos, no es un pastor que tuvo un buen día en la iglesia diciendo: alcanzamos a miles. Esto, hermanos, en versículo 29, es un enemigo del evangelio admitiendo algo, diciendo: ustedes llenaron toda esta ciudad de vuestra enseñanza. Y iglesia, nuestra versión de esto es Puebla, ¿sí o no, iglesia? Nuestra versión es una ciudad inmensa, la cuarta ciudad más grande en todo México, hermanos. El DF, Guadalajara, Monterrey y luego Puebla. 4 millones de habitantes, hermanos. Una historia larga. Una iglesia ahí en Cholula por todos los días del año 365. Vas y abundan ídolos, abundan, hermanos, personas que tienen una religión hueca como la de Jerusalén, hermanos. Pero el evangelio no ha perdido, hermanos, su gran poder, hermanos, y debemos de considerar la gran necesidad de la ciudad que está enfrente a nosotros y hacer algo para llenar todo Puebla del evangelio de Cristo. Hermanos, ellos hicieron la primera parte. Hechos, por favor, capítulo 8. Todavía capítulos 1 hasta 7 y 8 estamos todavía en Jerusalén, la primera etapa, se puede decir, de la gran comisión del progreso del evangelio en el libro de Hechos. En capítulo 7, el primer mártir que tuvo que derramar su sangre por la causa de Cristo, Esteban, y eso quiero decir, es un buen diácono, amén. He estado en muchas iglesias donde hay muchos diáconos que ni cruzan la calle para ganar un alma para Cristo, hermanos, pero este hombre estuvo dispuesto a predicar y morir por el mensaje. Lo matan y ahí está Saulo colectando y las ropas de las personas que iban a tirarle piedras y matarlo, y la Biblia nos dice, Hechos 8:1, y Saulo consentía en su iglesia, en su muerte. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde, hermanos? Estaba en Jerusalén. Pregunto, ¿Jerusalén era el lugar de comienzo o el lugar de finalidad? Era un lugar de comienzo, nada más. Pero algo pasó dentro, y lo que pasa, yo creo personalmente, es porque hubo abundancia de líderes buenos, de apóstoles, hermanos, que pudieron dar una atención buena, pues una iglesia que alimentaba a la gente. La gente se hizo cómoda dentro, hermanos, de la iglesia de Jerusalén. Y lo que Dios hizo es cuando desde adentro la iglesia se pone cómodo, Dios introduce algo por fuera, hermanos, para que se haga la gran comisión. Y este caso fue no un COVID, sino una persecución. Y qué interesante, hermanos, porque Hechos 1:8 engancha perfectamente como tráiler, hermanos, como tren. Hechos 1:8 es Jerusalén, Judea, Samaria, los últimos de la tierra. Dios levanta o permite levantar una persecución en contra de ellos. Y mira lo que la Biblia nos dice. En aquel día hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. ¿Y de dónde? Eso suena familiar, como que si fuera la segunda fase, hermanos, de la gran comisión. Y sí lo era. Y interesante, hermanos, esta gente bajo esta persecución era una sociedad agricultural mayormente, hermanos.
Y cuando te destierran, hermanos, te perdiste todo, tus ahorros, tu economía, todo, hermanos. Pero interesante, hermanos, que la Biblia es cuidadosa al final del versículo 1 de mencionar quiénes fueron. Dice, esta iglesia fue perseguida, esparcida a Judea y Samaria, salvo los que, los apóstoles. No eran los predicadores de tiempo completo, se puede decir, me explico, hermanos. Y versículo 4 nos enseñan algo de que ellos hicieron a respuesta de esa persecución. Mira versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes levantando demandas, consiguiendo abogados. Somos tan buenos para exigir nuestros derechos. Pero ¿qué tal del derecho de Dios de exprimir mi vida, de hacer mi vida incómoda para que Él reciba mayor gloria? Dice versículo 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermano, ¿no te encanta ver versículos de la Biblia cuando el diablo se ahorca con su propio nudo, hermano? ¿Saben? Esto es uno de ellas. Todo el libro de Esther con ese perverso Amán, ¿no? Construye algo y se cuelga muerto en la misma cosa. Aquí el diablo motivando la persecución de Saulo de Tarso, hermanos. ¿Y qué pasa? Dios tomó la peor cosa y lo convirtió en algo bello, hermanos. Y que esa iglesia por fin salió de Jerusalén y ahora estamos en la segunda fase de la gran comisión, y bendito sea Dios. Capítulo, por favor, 11, vamos a llegar allí, y me fascina lo que pasó en capítulo 8, 9 y 10. No vamos a leer todos los textos allí, pero Noé tuvo 3 hijos, hermanos. Él tuvo Sem, Cam y Jafet, hermanos. Y qué interesante, hermanos, porque en capítulo 8, nosotros vemos un hijo de Cam llamado el eunuco etíope, hermanos, que se convierte a Cristo. En capítulo 9, un hijo de Sem, Saulo de Tarso, hermanos, se convirtió de asesino en apóstol. Y capítulo 10, hermanos, un hijo de Jafet se convierte llamado Cornelio, como el amor de Dios para con todas las razas, hermanos. Pero por favor, si puedes ir a capítulo 11, algo glorioso pasó, hermanos. En el capítulo 11, los mismos gentiles, hermanos, están empezando a escuchar el evangelio. La persecución iba moviendo los cristianos a diferentes lugares junto con el poder del Espíritu Santo. Y mira por favor versículo 19 de capítulo 11, el progreso del evangelio. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo a Esteban, eso nos hace referencia atrás a capítulos 7 y 8, los repite ahora y nos revela algo más que pasó diciendo, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y algo glorioso pasa, hermanos, así como un candelero encendido, hermanos, enciende a otro, ¿sí o no? Y lo hace brillar. Hermanos, aquí va pasando la luz de la iglesia de Jerusalén a lo que es Antioquía. Antioquía, hermanos, era lo que se consideraba en esos tiempos, hermanos, el puerto o la puerta para el resto del mundo, una ciudad enorme. Y gracias a Dios se atrevieron, hermanos, a llevar el evangelio allí. Y esa iglesia, hermanos, capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes, y el tetrarca, y Saulo, gente de diferentes trasfondos, diferentes preferencias, hermanos, pero con el mismo evangelio. Y la Biblia nos revela, hermanos, aquí, versículo 2, ministrando
estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos llamó en capítulo 1, versículo 8, ahora llamando personalmente dentro de la iglesia a otros para que se vayan. Apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra a los que he llamado. Capítulo 13, por favor, si puedes ir en versículo 48. En capítulo 13, el primer viaje misionero, hermanos, mucho evangelio, mucho peligro, mucha gloria, mucha conversión. Y interesante porque él iba predicando a los gentiles y la Biblia nos demuestra algo, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, donde hay gente que nos rechaza, también Dios va a tener gente que nos reciba también igualmente. Él tiene para sí un pueblo glorioso, hermanos. Y mira por favor capítulo 17. Capítulo 17, necesito apurarme porque va a llegar la medianoche y 20:21 va a llegar y Juan tiene fiesta en casa y tiene que ir para comer tamales. Entonces no puedo interferir con sus planes. Capítulo 17, por favor. Hermanos, esto es importante, este capítulo, porque cuando uno ve el libro de Hechos como si fuera una película, cada escena es como de violencia, hermanos. Si te gustan las películas de violencia, pues lee el libro de Hechos, te lo recomiendo, hermanos. Hasta le apedrean a Pablo, hermanos, y como una semana después de que lo mataron, vuelve como que, hey, ¿cómo están? y wow, es impresionante porque aquí en capítulo 17, hermanos, él está, hermanos, en ahora lo que es llamado Macedonia, hermanos. Algo que es lejísimos de Israel, con gente muy diferente, hermanos, de otras culturas, otras religiones. Llegaron a Tesalónica, pasaron a la sinagoga de los judíos, hermanos, lo sabemos, y los judíos siempre tremendos los corrían allí. Y interesante, hermanos, cuando vienen buscándolos, capítulo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, escucha su mensaje, estos que trastornan, ¿qué, hermanos? Dilo otra vez. Pregunto, ¿esto es un pastor de una mega iglesia diciendo, mira lo que hemos hecho? Esto es un enemigo del evangelio haciendo una admisión, confesando algo, que el evangelio era impactante. Y a pesar de todo lo que el mundo hizo para detenerlo, no pudo frenarlo porque es empoderado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, estos que trastornan al mundo entero, eso me acuerda de capítulo 1, versículo 8, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Y qué fascinante, hermanos, esta confesión. Tu mensaje ha ido de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, de cárcel en cárcel, de tristeza en tristeza, de momento en momento, de año en año, hasta llegó aquí, han trastornado al mundo entero. ¿Y en qué capítulo estamos, hermanos? Tenemos algunos teólogos aquí que graduaron de buenos institutos, hermanos. ¿En qué estamos? 17. ¿Cuántos capítulos hay, hermano David? Tú fuiste, ¿no?, al instituto. ¿Cuántos capítulos hay en Hechos? Te voy a ayudar. 28. Dormiste ese día que te enseñaron el libro de Hechos, ¿verdad? Hermanos, quiero concluir aquí en capítulo 28, hermanos. Hechos 28. Hechos 28. El mundo antiguo tuvo 3 grandes ciudades. Jerusalén, el capital del judaísmo ortodoxo. Atenas, el capital de la sabiduría y mitología griega. Roma,
el centro del poder gubernamental y la fuerza de César. Y el libro de Hechos empieza en Jerusalén y conquista. Capítulo 17, conquista en Atenas. Y aquí estamos, hermanos, en Roma por fin. En Roma, donde Pablo estaba allí para confesar. Y interesante, me fascina Filipenses y cómo va junto con todo esto. Y Pablo lo meten en cárcel, hermanos. Y dice básicamente, bueno, todos los de la casa de César se han convertido por acá. Y tengo muchos convertidos dentro de la cárcel. Porque puedes poner al hombre adentro de una celda, pero el Espíritu Santo está muy libre. Y si ponías a Pablo dentro de una casa, y él iba a ganar todas tus guardias para Cristo, iba a ganar a los otros paganos y miserables homicidas allí para Cristo, hermanos, iba a ganar hasta los carceleros para Cristo, hermanos. Y Pablo termina el ministerio en el libro de Hechos, que sabemos, murió después. Pero quiero que usted vea esto. En el versículo 28, Pablo, harto de la dureza de los judíos, va predicándoles a ellos: sabed pues que a los gentiles es enviada la salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y mira lo que dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ok, hermano David, te voy a dar otra oportunidad de enseñarnos la teología que te enseñaron en el instituto. No sé a dónde fuiste, hermano. Sale, vas a contestar esta pregunta, y muy bien, hermano, no tengo dudas. Hermano David y toda la iglesia, si algo hermano David lucha con la pregunta. Hermanos, hay una palabra común que es la última palabra de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Ahora, no voy a preguntar al hermano Oscar, porque sabe. Pero quiero preguntar. Hermano, ¿cuál es la palabra típica con que se concluye los libros bíblicos en el Nuevo Testamento? Ahí está. Ahora, si le pregunto por qué amén, es porque amén es una palabra de finalidad. Como esto pasó, amén, ya. Hermanos, si todos los libros bíblicos tienen su propósito. Hermanos, el libro de 1 de Juan es que el cristiano puede entender y estar seguro de su salvación, y termina con esto: hijitos míos, no busquéis los ídolos. Amén. El libro de Apocalipsis, después de enseñarnos, hermanos, la revelación gloriosa de Jesucristo en los últimos tiempos, hermanos, ven Señor Jesús y ven pronto. Y el libro último de la Biblia termina con esa palabra, amén. ¿Y cuántos libros terminan con esa? Amén y amén y amén. El libro de Hechos, no. El libro de Hechos termina con acciones continuas, predicando, enseñando. Qué interesante manera de concluir este gran libro de tanto evangelio, de tanta salvación y tanto progreso del evangelio, de tanta multiplicación, hermanos. No es que Pablo predicó y Pablo enseñó, dice, ay, qué bueno para él, pero lo hizo y Dios no incluye la palabra amén. ¿Por qué? Porque el diseño de este libro es que la obra sigue. Porque usted y yo llegamos a los últimos de la tierra. Hermanos, Sammy está aquí porque Hechos no concluyó. Sammy, ¿cuándo fuiste salvo, mijo? Abril. ¿Cuántos meses sin drogarse?
hasta lo último de la tierra. Cuando Dios dio el mandamiento en capítulo 1, versículo 8, estaba pensando en Sammy. Estaba pensando en ti. Estuvo pensando en mí. Yo leo, hermanos, el libro de Roma y Pablo diciendo que tanto quería ir, pero necesito pasar por España. Interesante, hermanos, porque ¿dónde viene nuestra raza? Somos españoles, ¿no, iglesia? ¿Has leído la historia de este maravilloso libro, hermanos? La corona de literatura entre los hispanos. Entiendo cuán paganos somos, hermanos. Pero, hermanos, la versión Reina y Valera, hombres que expusieron sus vidas, hermanos, para darnos este bendito libro, hermanos. Sacerdotes convertidos que no podían vivir en su pueblo el resto de su vida, huyendo de lugar en lugar para darnos este bendito libro que pudimos leer en esta noche. Pero ¿dónde fue la raíz? Personalmente yo creo fue en esa visita de Pablo a España. Hermanos, alguien ha dicho sabiamente, cualquier necio puede contar cuántas semillas hay en una manzana, pero solamente Dios sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Hermanos, el evangelio se esparce. El evangelio, como dice Cristo, es un grano de mostaza tan chiquita y se fue creciendo en Jerusalén, ¿sí o no? Hasta algunas aves, gentiles y aves. Eres un ave, yo soy un ave, felicidad. Pero pudimos refugiarnos en las ramas de ese glorioso árbol, hermanos, que Dios bendijo. Ahora, hermanos, Pablo murió, Esteban murió, Pedro murió. Ellos hicieron en su tiempo su labor. Ellos hicieron en su tiempo cosas riesgosas, cosas dedicadas, hermanos. Ellos hicieron sus cosas. Y hoy en día, ahora sí tenemos la tecnología, ¿no, iglesia? Ahora sí tenemos los números, ahora sí tenemos las conferencias, ahora sí tenemos, hermanos, todo lo que hace falta, hermanos, hizo falta a ellos. Pero quiero preguntar, ¿nos hace falta el Espíritu Santo? Y yo quiero decir que sí. Todo lo que no tuvieron, pero tuvieron el Espíritu Santo, y todo lo que tenemos. Pero lo más esencial es que estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el problema nunca es el mundo, el problema nunca es la semilla, el problema con la iglesia es adentro. Y hermanos, si vamos a hacer progreso del evangelio, empieza contigo, empieza conmigo, empieza hoy y continúa predicando y enseñando. Pregunto, ¿quién quiere estar a bordo de esta gran obra? Amén. ¿Quién quiere decir desde Iglesia Cristiana Bautista que Dios nos ha colocado en una ciudad así como Jerusalén, donde vienen muchos de otras partes? Amén, iglesia. Gente viene de todo México para estudiar en estas universidades. Gente de afuera viene para vivir en esta ciudad tan grande, hermanos. Y tenemos una oportunidad tan maravillosa en Puebla, pero tan grande, hermanos. Hermanos, no puedo hacer todo, tampoco usted, pero como D.L. Moody dijo, yo no puedo hacer todo, pero algo puedo hacer, y ese algo lo voy a hacer. Hermanos, concluyamos 2020, así como el pastor Muñoz lo empezó, multiplicando. Y quizás por muchas noticias, por muchas novelas, por muchas otras cosas que han cambiado tu punto de vista, es tiempo de regresar a lo sencillo: el Espíritu Santo, el Evangelio, el perdido y la iglesia. Y hagamos algo en 2021, hermanos, empoderados, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por un joven como Sammy que escuchó el Evangelio. Gracias por mis hermanos que llegaron a la casa de Dios en esta noche. Gracias por Oscar y Pau que dirigieron el culto, por Fidel que tenía todo listo. Gracias por las sonrisas de los hermanos, su dedicación en